Underdog es un término usado en el inglés que hace referencia a alguna persona, equipo o grupo que tiene pocas probabilidades de ganar en una competencia o situación, pero que aún así puede tener éxito o sorprender al lograr una victoria. Y en el deporte motor, las historias de los underdogs nos gustan a todos, porque en una disciplina donde los recursos y la experiencia son claves para que alguien triunfe, se vuelve especial cuando los menos favoritos llegan a la cima. Y por esta razón, he rememorado algunas de las carreras donde los menos favoritos han sorprendido y ganado. Aquí, me enfoco en victorias inesperadas, pero después haré un video para concentrarme en los campeonatos que fueron ganados por underdogs. Y quizá hable más de este tipo de victorias, porque este fenómeno no es algo ajeno del deporte, y con tantas categorías que existen, aún hay muchas de estas historias donde los menos favoritos han ganado carreras. Ganar las 24 horas de Le Mans es un hito con el que muchos sueñan pero pocos logran, y por esta razón, históricamente la mayoría de sus ganadores en la general han sido prototipos desarrollados específicamente para competir en este trazado, por lo que ganar la carrera superando a estos prototipos con un coche de la categoría GT es algo absurdo. Para eso se reconocen las victorias de las categorías por separado, aunque esta victoria general sigue siendo la que importa. Y en los 90s, McLaren puso a la venta el McLaren F1. El prestigioso equipo había pasado toda su historia diseñando coches de competición, pero el F1 era todo lo contrario, un coche de calle nacido de la mente del diseñador Gordon Murray, el cual no estaba pensado para la competición. Pero Ray Bell y Thomas Basher pensaron de forma distinta. Estos dos se dirigieron directamente con Ron Dennis, el director de McLaren en esa época, y le solicitaron una versión de competición para las carreras de turismos, a lo que Ron Dennis se mostró reacio. Porque como dije, este coche estaba pensado 100% para la calle, pero la herencia y la experiencia de los ingleses en la competición estaba ahí, y frente a la insistencia, Ron Dennis terminó accediendo a adaptar el McLaren F1 a las regulaciones de coches GT1, los GT3 de los 90s. Pero puso una condición, que los interesados consiguieran a más equipos que compraran el coche para justificar los gastos de producción. Esta versión de competición fue renombrada como el McLaren F1 GTR, y varios de estos debutaron en las 24 horas de Le Mans de 1995. Y esta edición de la carrera en Francia fue un completo caos, ya que, de las 24 horas, llovió casi en 17 de ellas. Esto afectó el rendimiento de todos, incluyendo los McLaren que nunca habían sido probados bajo lluvia. Pero el finlandés JJ Leto sacó a relucir sus sorprendentes capacidades bajo lluvia y él fue quien condujo durante la noche y bajo la lluvia sin cometer errores, lo que hizo que el McLaren F1 GTR número 59 con el patrocinio de la Clínica Ueno, un coche de la categoría turismo, batiera a los prototipos diseñados específicamente para las 24 horas de Le Mans. Y cabe decir que McLaren logró este hito en su primer intento. NASCAR es una categoría donde la diferencia de rendimiento entre los coches es muy poca, pero esto mismo hace que los equipos con más experiencia tengan mucha ventaja. Y en los 80s, este fenómeno se agudizaba porque los equipos podían diseñar sus propios coches. Por esta razón, era un desafío enorme y casi imposible para los equipos pequeños ganar una carrera. Y ahora imagina las posibilidades que tenía un equipo nuevo en 1984. Y es que, en la temporada del 84, en la parrilla de NASCAR apareció por primera vez el equipo All Star Racing, un equipo muy pequeño de un solo coche con apenas 5 trabajadores y solo 2 chasis para la temporada. Eran lo contrario de lo que sugería su nombre, y después de 7 carreras, el dueño del equipo, Rick Hendrick, tomó la decisión de cerrar el equipo porque no tenían patrocinadores. Pero el jefe del equipo, Harry Hyde, con esfuerzo logró convencer a Hendrick de que los dejara competir una carrera más, y por suerte, el dueño del equipo terminó accediendo. Pero sobra decir que este equipo pertenecía a la parte baja de la parrilla, y nadie apostaría a que ganarían una carrera. Hendrick ni siquiera acompañó a su equipo en la carrera en Martinsville, un óvalo tan pequeño que la habilidad del piloto para abrirse camino a golpes es indispensable, y por suerte, Geoff Bodine en el Chevrolet número 5 de All Star Racing no carecía de estas capacidades, y contra todo pronóstico, ganaron la carrera en Martinsville. Hendrick se enteró por teléfono de la victoria, y tomó la decisión de continuar compitiendo. Esta decisión en gran medida fue tomada gracias a que los patrocinadores llegaron al equipo a partir de esta victoria, y la razón por la que esta carrera es tan importante
es porque este equipo cambió su nombre de All-Star a Hendrick Motorsport, estructura que cosechó muchos éxitos a lo largo del tiempo hasta convertirse en el equipo más laureado de la categoría, con 14 campeonatos hasta el día de hoy. Pero de Hendrick ya hice un video repasando el resto de su historia. La Super GT es la categoría de turismos de Japón, y es una de las más impresionantes del mundo. Sus carreras son largas y compiten en dos categorías al mismo tiempo: la GT500, categoría top donde se encuentran los turismos más rápidos del país, y la GT300, la categoría inferior, pero no se puede subestimar, porque esta tiene un reglamento muy flexible. Hay diferentes tipos de motores y configuraciones, razón por la que el protagonista de esta historia es de esta categoría. Este ganador no triunfó en la general, solo se llevó la victoria de su categoría, pero la historia no deja de ser impresionante. Imagínate una parrilla donde se encuentran coches brutales como el Porsche 911, el Nissan GT-R, el Ferrari 458, el McLaren MP4, el Mercedes SLS, el Audi R8, el Lamborghini Gallardo, etcétera, etcétera. Estos coches eran todos de la categoría GT300 y todos son nombres brutales. Pero, ¿qué clase de máquina podría vencer a todos estos gigantes? Pues en la primera carrera en Fuji de la temporada 2013 de la Super GT, un Toyota Prius se hizo con la victoria de la categoría GT300. Sí, un Toyota Prius, ese coche que nadie quiere por feo. Aunque este auto no era el mismo Prius de calle, ya que su motor de combustión interna fue reemplazado por un V8. Pero eso no lo hacía mucho mejor que sus oponentes, ya que este aún compartía su sistema híbrido con su versión de calle y aún conservaba parte de su ADN. Sin mencionar que este no fue un proyecto desarrollado por Toyota como parte de su programa de competición, ya que fue desarrollado por el equipo APR, un pequeño equipo japonés que no recibía mucho apoyo de Toyota, pero aún así lograron llevar a la victoria a un Toyota Prius que con el tiempo y más desarrollo cosecharía unos cuantos éxitos más. Pero nada como esa primera victoria en Fuji, cuando nadie apostaría a que un Prius le ganaría a leyendas como Porsche o Ferrari. En los 80s, Mazda, como otros muchos fabricantes, se aventuró en las carreras de resistencia, y teniendo en cuenta que no tenían ni los recursos ni la experiencia de los dominantes fabricantes europeos, los japoneses se aventuraron a desarrollar prototipos con motor rotativo, aprovechando la flexibilidad del reglamento del Grupo C. Y su programa de competición fue un rotundo fracaso, logrando nada hasta 1990, cuando las reglas del Grupo C cambiaron para obligar a los fabricantes a construir prototipos con motores aspirados de 3.5 litros. Y quiero hacer énfasis en esta parte porque puede que exista una pequeña confusión con el reglamento del Mundial de Resistencia de esa época, ya que hay quienes creen que las reglas cambiaron para prohibir al Mazda 787B y los motores rotativos, cosa que no pasó así, ya que en el 91, cuando el Mazda 787B ganó Le Mans, su motor ya estaba prácticamente prohibido. Y es que las nuevas regulaciones de motores originalmente fueron planeadas mucho antes, e incluso Mazda apostó todo en el 787 para la temporada de 1990. La temporada que pensaban sería la última que podrían usar los motores rotativos. Pero, en 1991, hubo tan pocos coches inscritos a la competición que la FIA no le quedó otra que convertir la temporada del 91 en una de transición, y permitieron la inscripción de coches de las regulaciones anteriores del Grupo C. Por esta razón, Mazda pudo presentar una versión mejorada del coche de 1990, el 787B. Y aunque este auto sí tenía muchas virtudes, su déficit de potencia por su motor pequeño seguía convirtiéndolo en un coche lento en contraste con sus rivales. Pero entre este abanico de virtudes, había una que lo cambió todo, ya que esta última versión del Mazda 787 era altamente fiable, y el equipo estaba seguro de que no había forma de que abandonaran por una falla mecánica. Y por esta razón, el jefe de equipo, Takayoshi Ohashi, le pidió a sus pilotos que no cuidaran el coche y que empujaran al límite la máquina todo el tiempo, algo que para la época era muy loco, y razón por la que ningún equipo se tomó en serio al Mazda, ya que conociendo la pésima trayectoria de este coche y que ninguna máquina podía aguantar ese nivel de estrés por 24 horas, todos se preocuparon por sus estrategias e ignoraron el avance del Mazda,
porque esperaban que tarde o temprano tuviera algún fallo mecánico. Pero esa falla nunca llegó, y el Mazda 787B aguantó que sus pilotos lo exprimieran al límite, y el prototipo con el número 55 cruzó la meta de las 24 horas de Le Mans de 1991 en primer lugar. Este es uno de los coches japoneses de competición más famosos, y esto es totalmente gracias a su victoria en Le Mans, aunque este no era el coche más rápido de esa carrera y sus probabilidades eran casi nulas.